Aleluya. Bueno, mis hermanos, el día de hoy vamos a empezar. Pedí a Dios, a todos mis hermanos anteriormente que daban la palabra, que no dieran lo mismo que yo, porque pues todos empiezan a decir que fue por el mes del amor y la amistad y querían hablar del amor. Y dije, changos, no voy a hablar exactamente del amor de pareja, mis hermanos, voy a hablar del amor de Dios, pero de una forma diferente. Amén, mis hermanos. El título de esta enseñanza que Dios tiene para nosotros se dice, el amor de Dios no es suficiente. ¿Cuál es el título, mis hermanos? El amor de Dios no es suficiente. Una vez más, no es suficiente. ¿Suena coherente esto? No, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver el por qué. Ok, mis hermanos. No se preocupen, no es herejía, no es, no se preocupen, no es nada malo. Pero muchas veces eh, lo puse con esta intención. No sé si yo creo que todos ustedes han visitado YouTube y han visto que dicen, no sé, ponen una imagen muy, sí, muy, aparatosa, se podría decir, y con un título súper, a ver, ¿cómo les podría decir? Un ejemplo. A prueba de que Dios sí existe o de que no existe, ¿no? Y tú te quedas así pensando, achis, como que el tema te atrae mucho, ¿no? El tema, el título que tiene ahí, así como que por pura curiosidad, por puro, eh, ahora sí, como lo hablemos vulgarmente, por morbo, queremos ver qué es lo que dice, ¿no? O qué es lo que ve el video. Entonces, por ese motivo, coloqué este título para que me pongan atención a la prédica y les pido realmente que pongamos atención a esto, mis hermanos. Amén. Primeramente, quiero empezar, mis hermanos, con el cerebro humano. Creo que todos, la mayoría de nosotros desconocemos mucho de esta parte que Dios creó en nosotros, que es el cerebro humano. Les voy a dar algunos datos importantes y algunos datos curiosos y algunas falsas investigaciones o que muchas veces creemos. Por ejemplo, si sabí, bueno, mencionan que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Es cierto eso o es falso? ¿Es cierto? No, pues es falso, mis hermanos. Realmente sí usamos el 100% de nuestro cerebro. No lo usamos al mismo tiempo, pero sí lo usamos al 100%, mis hermanos. También este órgano es uno de los órganos que consume más energía, mis hermanos. Aproximadamente la energía que consume es el 20% de nuestro cuerpo, el cerebro. Y a pesar de eso, que pesa muy poco. Aproximadamente pesa entre 1.3, 1 kilo 300 gramos a 1 kilo 500 gramos, mis hermanos. Es aproximadamente el peso del cerebro. Muchos pensamos que el tamaño del cerebro nos hace pensar que somos más inteligentes, ¿verdad? Pero no, no es así. Muchos piensan que entre más grande sea el cerebro es más inteligente, pero no, eso no tiene nada que ver con el intelecto de cada uno de ustedes. Otra curiosidad que me sorprende mucho, el cerebro, la mayoría o la gran parte de lo que compone es grasa, mis hermanos. También tiene aproximadamente, si no mal recuerdo, como 86 millones de neuronas. Son demasiadas, realmente hicieron el conteo en un cerebro, contaron todas las neuronas y aproximadamente son entre 86,000 neuronas las que contiene el cerebro humano. También otra curiosidad, y esto me impactó mucho, si han visto o en algún momento han visto el cielo, ¿verdad, mis hermanos? En la noche. ¿Sí? Ah, ok, es que como no me respondían, sí, ¿verdad? Sí lo han visto. Entonces, bueno, ahorita en la actualidad ya no se puede ver
la contaminación de luz que hay y aparte del smog y todo eso, ya no se alcanzan a ver bien las estrellas. Pero cuando ustedes han ido a un lugar que casi está muy solitario, realmente se ve muy hermoso el cielo. ¿Sí lo han visto? Sí, y la Biblia habla de que son incontables las, las estrellas. Entonces, en el cerebro humano, mis hermanos, cada neurona, este, sale de ellas muchas conexiones y dice que son demasiadas, que son más que las estrellas del cielo. O sea, imagínense. O sea, es un dato muy, me agradó eso, que es sumamente, la cantidad. Si pueden ver ahí, ahí parecen raíces, ¿sí? ¿Ya vieron? Esas son las conexiones que hay entre neuronas. Y eso sí es lo que se puede identificar de una persona de un intelecto alto, que entre más conexiones hay entre neuronas, es más inteligente. Y entre menos conexiones, pues no quiero decir tonto, pero es un, pues, saca 7, se podría decir, ¿no? Saca 7 y el que tiene muchas conexiones entre sus neuronas, ya de la primaria puede pasar a la secundaria. Y sí, realmente sí he visto a niños en la escuela de mi hijo, perdón, en la escuela de mi hijo hay un niño que ya pasó a la secundaria y apenas creo que me lo compartió esta Betty, iba creo que en tercero de primaria o en cuarto, y ya ahorita ya va en la secundaria porque su intelecto es muy, muy alto. Entonces, este niño ha de tener muchas conexiones en sus neuronas. Un dato curioso también, mis hermanos, es de que no se ha explorado al 100% el cerebro, mis hermanos. O sea, realmente los científicos no han estudiado al 100% porque no llegan a entender dónde empieza el pensamiento y dónde termina el pensamiento, mis hermanos. O sea, no saben dónde se ubica. A lo mejor el ser humano puede ya haber hecho, no sé, un avión, un auto en cual transportarse, submarinos para explorar el mar, ha hecho muchos cohetes para poder ir al espacio, pero no ha podido explorar al 100% el cerebro humano, mis hermanos. Es un dato también muy importante. No llegan a entender cómo es el funcionamiento real del cerebro humano. Otro dato importante, mis hermanos, es de que el cerebro no descansa, mis hermanos. El cerebro siempre está trabajando. Cuando nosotros hemos ido a cama a dormir, pensamos que todo nuestro cuerpo descansa, ¿verdad? Pero no. El que sigue trabajando es el cerebro humano, mis hermanos. Sigue trabajando, restaurando neuronas, guardando recuerdos, pensamientos y obviamente los sueños que se reproducen. Entonces, realmente el cerebro humano, es muy impactante, muy grande. Eh, la verdad, mis hermanos, me impactó esto que estuve estudiando. No soy especialista, pero los datos curiosos, pues, nos llegan a enseñar muchas cosas, ¿sí o no? ¿Sabían de esto? ¿No? Qué bueno, ya aprendimos algo el día de hoy. ¿Qué tiene que ver esto con la prédica, mis hermanos? Pues la verdad no sé, yo quería que se alargara un poquito más la prédica, les digo, casi no me tardo, quería que se alargara. No, no es cierto, mis hermanos. Nada más quiero que entendamos, ahorita vamos al punto por qué el cerebro humano, mis hermanos, ¿ok? Sí, tiene que algo que ver con la prédica, no se preocupen, sí tiene que ver. Entonces, pensé que andaban enojados, pero no. Muchas veces ni nosotros mismos llegamos a entender muchas cosas, mis hermanos. No sé si ahorita leyeron, por error le piqué, pero muchas veces no llegamos a entender qué, mis hermanos, la lógica de Dios. Muchas veces no la llegamos a entender, porque nosotros nos enseñaron que esto es un rectángulo, que la pelota es circular, que que el pájaro tiene que volar, él no puede nadar. Eso es lógica para nosotros, ¿no? Para nuestro pensamiento, pero para Dios no. Para Dios todo es posible, mis hermanos. Fíjese,
los científicos no llegan a estudiar muchas veces todo lo que Dios creó en nosotros. Muchas veces quieren ser igual que Dios, crear vida y no han podido, mi Dios. Realmente cuando un óvulo y un espermatozoide se fusionan, realmente es un milagro, mis hermanos. Entonces, los científicos han querido realmente copiar a Dios, pero no han podido y no nunca lo van a poder hacer. Y ahorita lo que quiero que entiendan con esta parte de la lógica de Dios es de que lleguemos a que no nos encerremos en nuestros propios pensamientos, en que nunca va a ser posible las cosas, nunca se van a solucionar nuestros problemas. Quiero que vayamos quitando todo eso. La palabra de Dios dice que renovemos cada día nuestro entendimiento, ¿sí o no? Amén. Entonces, les voy a mostrar algunas lógicas de Dios, mis hermanos. Y yo creo que muchos de ustedes ya se las saben. Si quieren pueden anotar los textos, no pasa nada y en su casita pueden seguir leyendo todo el contexto. El primero que dice, el último será el primero. Está en Mateo 20:16, si quieren anótelo, mis hermanos. ¿Creen que sea lógico esto? Cuando hay una competencia en las Olimpiadas, ¿creen que el último siempre será el primero? No, ¿verdad? Es una lógica que no llegamos a entender, mis hermanos. Otra lógica de Dios es que hay que perder para poder ganar. Híjoles, pues como que no, ¿verdad? No suena lógico eso para nosotros, ¿o sí? Mateo 16:25. También el débil es el más fuerte. Pues tampoco suena lógico eso, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo el débil va a ser más fuerte? Joel 3:10. Y es mejor dar. Creo que esto nos los han enseñado mucho, ¿no? O sea, pastor, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo es mejor dar que si el que recibe pues se lleva lo más bueno, ¿no? ¿No les ha tocado eso? ¿Sí les ha tocado dar? Y se escuchó muy poco así. ¿Les ha tocado recibir? Y se siente padre recibir, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Es mejor dar que recibir. Otra lógica, el líder es el servidor de todos. Más o menos el pastor Marce predicaba algo similar el día martes. Siempre hay que servir. ¿Pero a quién? No al ojo del hombre. Amén, mis hermanos. Y uno como líder tiene que aprender a servir. Amén. Pero suena lógico esto en el trabajo. Para los del trabajo suena esto lógico que el líder sirva. ¿A cuántos de sus jefes de su trabajo les ha llevado el café? ¿Les ha llevado a comer? Pues no, ¿verdad? Ni de chiste. Creo que nada más el hermano Marce sí aplica eso, ¿no, mi hermano Marce? No lo quiero quemar aquí con sus chicos. Y el último, que nos cuesta mucho, mis hermanos. Esto realmente a muchos de nosotros nos cuesta. Primero cree y después verás. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta creerle a Dios? ¿A nadie? O a mí sí, en ocasiones sí, me cuesta creer a Dios y después verás. Eso nos cuesta mucho, mis hermanos. Pero esa es la lógica de nuestro Dios, mis hermanos. Y muchas veces no la vamos a entender. Aunque estemos pasando por el problema, por el desierto, no lo vamos a entender, mis hermanos. Esta lógica de Dios. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el título del tema, mis hermanos? La lógica no, mi hermano. ¿Cómo? ¿El amor de Dios? ¿Otra vez? Esa frase, mis hermanos, nosotros mismos nos las hacemos en nuestra cabeza. El amor de Dios no es suficiente. El amor no es suficiente para perdonar mi pecado. El amor de Dios no es suficiente para que Él sane mi vida, para que restaure mi corazón, para que restaure mi matrimonio. El amor de Dios no es suficiente. Él no me ama de tal manera que Él puede hacer eso. Muchas veces inconscientemente eso lo pensamos, mis hermanos.
Y hemos pasado en alguno de nosotros, en alguna parte de nuestra vida, hemos pensado en eso, ¿sí o no, mis hermanos? ¿O no hemos pensado eso? No, siento que Dios no creo que Dios me perdone por esto. No creo que Dios sea capaz de perdonarme por lo que acabo de hacer. Esto es demasiado. Le fallé y no creo que me perdone. Y muchas veces eso no los hacemos nosotros, mis hermanos. Inconscientemente empezamos a decir que el amor de Dios no es suficiente. Pero la lógica de Dios no es nuestra lógica, mis hermanos. Amén. Les voy a contar algo, mis hermanos. Creo que ni a mi esposa se lo he contado. Y ya no ha llegado, ok. Ni se lo he contado a mis hermanos, pero yo muchas veces, bueno, ya no, pero sí pensaba en que no existía para Dios, hermanos. O sea, sí iba a la iglesia, sí alababa, sí servía, pero yo sentía que no era de sus preferidos, como luego dice el pastor, el dedo chiquito. No me sentía así, mis hermanos. Eh, Cuando estábamos en la Betel pequeña, estábamos, se empezaba a manifestar el Espíritu de Dios, mis hermanos. Y uno como joven les empezaban a decir, si no hablas en lenguas es porque no fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y yo lloraba, me arrodillaba y decía, no me voy a levantar hasta que Dios me bautice. Y lloraba como niño chiquito y me quedaba ahí en el suelo extendido y la administración estaba al full, mis hermanos. Y yo dije, ahorita, hoy es el día. Hoy Dios es el día para que tú puedas bautizarme con tu Santo Espíritu, puedas ser lleno de tu Espíritu Santo. ¿Y qué creen, mis hermanos? ¿Qué creen? ¿Me bautizó? No, mis hermanos. Dije, changos. Y es hasta la fecha que no hablo en lenguas, mis hermanos. En serio. Es hasta la fecha que no hablo en lenguas. Pero, y después dije, bueno, ya, ok, no sucedió, no pasa nada. Y después empezaba a manifestar en otras ocasiones el Espíritu de Dios. Los llenaba a mis hermanos y empezaba la profecía. Y después ya empezaba a hablar Dios a los hermanos y que Dios te dice esto, Dios te dice esto. Y yo, ¿a qué horas me dice a mí algo Dios? Y siempre esperaba la voz de Dios. A un principio siempre esperaba audiblemente la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos querido escuchar la voz audiblemente? Yo creo muchos. ¿Ya? ¿Y la han oído? No, pues yo tampoco, mis hermanos. Dije, chan, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Y después de toda mi vida cristiana, aproximadamente llevo como 30 años, pero ya bien cristiano, como porque dos, no. Es que yo empecé a conocer bueno, por parte de mi padre, empecé a conocer a Dios aproximadamente como a los 6 años, 5 años. Pues uno lo llevan a la iglesia, se empieza a empapar de Dios y todo eso, pero yo creo que ya hasta cuando uno es adolescente es cuando ya realmente conoce a Dios, mis hermanos. Pero cuando empecé a asistir a una iglesia, aproximadamente ya tiene como 30 años, mis hermanos. Sí, ya y es bastante. No soy de cuna cristiana, mis papás eran católicos, pero gracias a Dios los alcanzó. Pero otra cosa importante, mis hermanos, ¿saben cuántas veces me ha hablado Dios por medio de los hermanos? Sí, más o menos. ¿Quién da más, mis hermanos? Quiero alargar esto. ¿Quién da más? Dos, ¿quién más? Tres. En estos 30 años, mis hermanos, ¿eh? Dos veces, mis hermanos. Dos veces me ha hablado y sí he sentido que ha sido Él, mis hermanos, ¿eh? En diferente tiempo y la misma palabra, mis hermanos. Yo siempre esperaba a que Dios me dijera, hijo mío, les estás echando ganas, enfócate en esto, estás fallando en esto, eres el orgullo de tu mamá, de tu papá, no sé, algo, mis hermanos. Siempre esperaba algo, que Dios me hablara así, mis hermanos.
Espero no llorar para decirles lo que Dios me decía, pero es algo tan simple, mis hermanos, que sí creo que Dios me habló de esa manera. Y lo único que me dijo en esas dos ocasiones, y fueron en diferente tiempo, mis hermanos, lo único que me dijo: hijo, yo te observo. Y dije, y en ese momento, ¿no? Ajá, y luego, y ya se iba el hermano y no le hace falta más o algo. Pero no, es lo único que me decía: yo te observo. Y yo creo que con eso fue suficiente. Y no me olvido de eso, mis hermanos, en serio. No me olvido de esas palabras que Dios me dio. Y a pesar de que ya no me ha hablado, yo sigo sintiendo que Dios me observa, mis hermanos. En la actualidad, todo lo que hago. Y me ha pasado, mis hermanos. Me he enfriado, he llegado a la casa de papá, alabo a Dios y no lo siento. En otras ocasiones sí lo siento, sin necesidad de alabarle. Y yo sé que ustedes también lo sienten y lo han de sentir de diferente manera. Yo, en la única manera en que yo lo siento es porque no puedo dejar de llorar, mis hermanos, cuando alabo a Dios. O sea, no, o estoy orando, no puedo dejar de llorar. Es cuando sé que Dios está conmigo y, y aparte de que me está observando, me está abrazando. Y así lo creo. Entonces, si llevas 5 años en el camino de Dios, 10 años y no te ha hablado de Dios, no te preocupes, joven, porque yo a su edad, pues yo sentía eso, ¿no? Que Dios me hablara en la juventud. Si ustedes sienten que no les ha hablado Dios, no se preocupen. Dios tiene su tiempo para todo. ¿Saben cuántos sueños he tenido por parte de Dios, mis hermanos? ¿No? ¿No saben? Uno, mis hermanos. En serio, uno. Y realmente sí sé que fue por parte de Dios. Y es cuando apenas empezaba la alabanza. Em, yo creo que esto lo guardo para otra prédica para que sepa qué contarles de mi vida, para que así tenga que platicarles. ¿A qué voy con todo esto, mis hermanos? Muchas veces pensamos que si Dios no nos habla, o no tenemos sueños, o no hablamos en lenguas, sentimos que Dios no nos ama, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que Dios no nos ama? Yo creo que varios de nosotros. Sentimos que porque perdimos a alguien, Dios no nos ama, Dios nos odia, porque no conseguimos trabajo, porque nunca hay una estabilidad económica. Pensamos que Dios no nos ama, mis hermanos. Pero con esto que les hablaba del cerebro, mis hermanos, Dios es bueno. Realmente Dios creó algo bueno en nosotros. Y no solamente eso, todo nuestros demás órganos. Amén, mis hermanos. Les voy a compartir esto en Génesis 2:7. No sé quién me apoya a leerlo. Génesis 2:7. No sé quién sea el valiente. Con una voz de hombre fuerte. Génesis 2:7. Está en el Nuevo Testamento, hermano, Génesis. Por si lo andan buscando en el Antiguo, porque veo que se tardan. A ver, ¿quién? Ok. Dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre y sopló vida. Formó, mis hermanos, y sopló vida.
¿Qué dice antes en la palabra de Dios, mis hermanos, cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cómo inician los textos? ¿Sí se pueden ver? ¿Sí pueden ver? Están arribita. La primera palabra. No, cuando empezó a crear los cielos y la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la nueva versión, mis hermanos, en 1:3, lo primero que dice, entonces Dios dijo. El 6 dice, entonces Dios dijo. El 9, entonces Dios dijo. Dios creó todo con su boca, con su simple palabra, mis hermanos. Nada más imagínense el poder de Dios. Con sus simples palabras, Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces Dios dijo. Pero ¿qué dice el 2:7? Dios formó. Dios tuvo esa delicadeza de formarnos con sus propias manos, mis hermanos. No fue con su voz. Nosotros cuando formamos algo, ¿lo formamos con la boca? ¿Lo formamos con qué? Con las manos. Dice, y sopló vida en el hombre. Somos privilegiados, mis hermanos, porque Dios nos formó con sus propias manos. Y sin en cambio lo demás, Dios lo creó con su propia boca, con sus propias palabras. ¿No crees que Dios te ama? Dios te ama, mis hermanos. Dios te ama realmente. Y hay muchos textos, les podría hablar de muchos textos de la Biblia que hablan del amor de Dios. Pero ahorita, el día de hoy, quiero que entendamos o que saquemos de nuestra cabecita de que el amor de Dios sí es suficiente para perdonarnos. Somos dignos de estar delante de Él. ¿Hace cuánto tiempo, mi hermano, que no estás en su presencia? ¿Hace cuánto que una alabanza no te cautiva? ¿Hace cuánto que en la oración no sientes nada? ¿Hace cuánto que cuando llegas aquí al altar no sientes nada? Y quieres esperar algo de Dios. Pero así como a mí Dios me habló, hijo, te observo, a ti también te está observando, mi hermano. No esperes a que te hable. No esperes a que un hermano llegue y te ministre y esperes algo y te revele lo que sientes. Si estás pasando por un mal problema en tu matrimonio y el hermano te empiece a hablar, digas, ay, esta sí es de Dios. Pero si nadie llega, ¿qué sientes? Es que nadie me ministró, nadie estuvo conmigo. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Dios te observa. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos esperado que cuando pasamos al altar nos ministren o que impongan manos sobre nosotros? O que muchas veces no nos sentimos dignos de estar delante de Dios por nuestro pecado. O hasta que realmente nos limpiemos, vamos a estar ya, Dios, en el momento en que yo deje esto, voy a ir a tu iglesia y ya me voy a arrodillar y te voy a proclamar, te voy a exaltar y realmente te voy a sentir. Pero espérame tantito hasta que yo sea limpio. Pero no, mi hermano. El hijo pródigo fue limpio con su papá. Fue sucio. Y ahí el padre lo limpió. Es lo mismo contigo, mi hermano. No importa cómo vengas. No digo que hayas adulterado, no digo que hayas fornicado. O sea, con el simple hecho de que ya no lees la Biblia, ya no lees, ya no ayunas, ya realmente no te acercas a Dios espiritualmente. No estoy diciendo que estás fallando en decir groserías, que estás fallando en porque andas con una, andas con otra, como novio o novia. No, de eso no, mi hermano, sino que realmente no tienes una comunión con Dios y no te quieres acercar a Dios porque prefieres estar primeramente limpio y después estar bien delante de Dios. Y no se trata de eso, mis hermanos.
primero te tienes que acercar a Dios y después ya vamos a ser limpios. Amén, mis hermanos. Hay una cosa, mis hermanos, que yo siempre, y se los digo por experiencia, mis hermanos, yo siempre esperaba a que me portara bien, a que dejara de hacer las cosas malas, a que le fallara a mi esposa, a mis hijos, a que le fallara al pastor por no estar sirviendo como debería de ser. Y hasta cuando yo estuviera bien delante de Dios, ya me iba a acercar a Él e iba a servirle como debería de ser. Pero no se trata de eso, mis hermanos. Realmente, estemos como estemos, debemos de acercarnos a Dios. Nos debemos de sentir dignos de estar bien delante de Él. Él te va a volver la dignidad, mi hermano, porque Él te ama. Y si aún no lo crees, mis hermanos, el día de hoy te voy a dar nada más 2 citas donde habla sobre el amor de Dios. ¿Quién me apoya en Juan 3:16? Yo sé que todos no lo sabemos, pero yo creo que no muchos van a saber dónde está Juan. Juan 3:16. ¿Alguno de los jóvenes? A ver, Dani, ¿me puedes apoyar con Juan 3:16, por favor? Está en el Nuevo Testamento. Con tu Biblia, sí. Sí, con tu Biblia. Sí, si no, ¿para qué la traen, verdad, mis hermanos? Al menos ojíenla. Creo que esto ya no lo sabemos, ¿no? Y no lo sabemos, pero ¿qué creen, mis hermanos? No lo creemos. Ah, sí, Dios mandó a su único hijo para que Él muriera por nuestros pecados. Ajá, ya me lo sé de memoria. Pero cuando nos encontramos en problemas, es que Dios no me ama, es que Dios esto, es que Dios no puede ser capaz de hacerlo esto. Pero si ya te sabes este texto, mis hermanos, que Dios te ama y dio a su hijo único para que Él muriera en una cruz por tus pecados, y aún así no le crees por el problema que estás pasando, que Él lo va a solucionar. Porque muchas veces nos aprendemos los textos por aprender, mis hermanos. Y como pedíamos a un principio, ser hacedores de su palabra y no solamente oidores, mis hermanos. Porque pues oímos que Dios nos ama, ¿verdad? Y ahorita muchos de nosotros pues nos vamos a ir sabiendo que Dios nos ama y hasta ahí. Pero realmente no lo vamos a llevar a nuestra vida diaria, mis hermanos. Entonces yo les pido que seamos hacedores de su palabra. Amén, mis hermanos. Y el último, mis hermanos, es Romanos 6:8. Una jovencita ahora. Romanos 6:8. Amén, gloria a Dios. ¿Le puede seguir, por favor? Más adelante, el otro, el siguiente. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, Él dio su vida por ti. Y pues nada más lo creemos, nada más lo sabemos, pero no lo llevamos a cabo, mis hermanos. Y quiero terminar con esto, mis hermanos. Cierren sus ojos, mis hermanos. Y en esto, en lo que voy a relatar, mis hermanos, realmente quiero que se lo imaginen, mis hermanos. Imagínenselo. Dios fue capturado. En ese momento fue golpeado. Lo llevaron para ser juzgado. Lo siguieron golpeando. Llegó en el momento en el que Pedro lo negó 3 veces. Dios no habló. Después ya lo llevaron con el romano para que lo juzgara. Y empezaron a declarar que si dejaban libre a Barrabás o a Jesús. Y todos decían que Barrabás fuera libre. Dios,
Jesús no dijo nada, guardó silencio. Él ya había sido azotado con esos látigos con puntas de hueso, de tal manera que podían desgarrar toda su espalda, de tal manera que se podían ver todos sus huesos, la corona de espinas. Y no solamente eso, mis hermanos, aparte lo golpearon y lo seguían golpeando. Y él no hablaba, no decía nada. Llegó en el momento en el que tuvo que cargar esa cruz, en la cual todo aquel que fuera clavado en esa cruz lo declaraban maldito. Era de los peores, de las peores maneras en que un hombre podía morir. Los romanos eran expertos para hacer sufrir. Ellos eran expertos en poder hacer sufrir a las personas, los mejores métodos. Y sin en cambio, Jesús no habló. En el transcurso del camino, iban golpeándolo, insultándole, decían que profetizara, que él no era el rey, que él no era el Mesías, lo escupían, lo apedreaban, y él no abrió la boca. Y a punto de llegar al Calvario, Jesús dijo, se levantó y tiró la cruz y dijo, ya basta, no vale la pena morir por cada uno de ellos, no vale la pena. Yo siempre los espero con los brazos abiertos y ellos no vienen a mí. Yo les hablo con cariño, con amor. No vale la pena morir por ellos. No vale la pena. No la vale, Padre. No vale la pena morir por la humanidad. No vale la pena morir por Dani. No vale la pena morir por Erika, por Marta, por Mayra, por Monse. No vale la pena morir por ellos. Ya no aguanto este dolor. Y es suficiente. Estoy cansado, estoy herido. Pero mi hermano, Dios no dijo eso. Él fue como una oveja al matadero, sin abrir la boca. Él soportó todo tu pecado por amor. Él soportó todo insulto, que lo clavaran en una cruz, que lo azotaran por amor a ti. Y lo único que dijo, perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. Dios te ama, hermano. Dios te ama con todo el corazón. No te sientas indigno de estar delante de Él. No te sientas que no eres capaz de estar delante de Dios en esta hora. Acércate a papá. No le pidas nada. Dios te va a abrazar el día de hoy. Dios te va a hablar el día de hoy. No esperes a ser bautizado por el Espíritu Santo. No esperes a ser lleno de su Espíritu Santo. Dios te ama tal y como eres.
Muchas veces no nos acercamos a Dios por nuestro pecado. Pero no le eches la culpa al pecado, hermano. No le eches la culpa al pecado, mi hermano. Muchas veces pensamos que si dejamos de pecar ya vamos a poder estar bien delante de Dios. O vamos a dejar de pecar. Pero no se trata de eso, mis hermanos. Entre más ames a Dios, entre más ames a Dios, tu deseo de pecar va a menguar. Ese deseo de estar pecando va a menguar si tú amas a Dios. No esperes a dejar tu pecado porque nunca vas a poder. Simplemente ama a Dios. Él te ama tal y como eres, hermano. Dios, te doy gracias